Hola, soy Iván Blanco y esto es Marketing de Influencers, un programa perfecto para todo tipo de profesionales, desde influencers o aspirantes a influencers, creadores de contenido, marcas, emprendedores y todo tipo de profesionales del marketing. Aquí desterraremos mitos y prejuicios que existen contra este sector. Explicaremos cómo llevar estrategias de marketing de calidad trabajando con ellos, hablaremos de temas de actualidad y, por supuesto, os ayudaremos a alcanzar el objetivo de ser influencers. Y de nuevo, damos las gracias a Callsquare, que es el patrocinador del programa. Si no les conocéis aún, son la plataforma número 1 en Europa para gestionar las campañas con influencers, desde el principio hasta el final. ¿Y esto qué significa? Que es la herramienta que utilizan los marketers para planificar las campañas en tiempo real, buscar a los influencers, hacer seguimiento y optimizar los resultados con la ayuda de la IA y el Big Data. Por supuesto, no olvidéis suscribiros en cualquier plataforma de podcasting para estar atentos a nuevos episodios y dejar 5 estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, que comenzamos. Este estudio es bastante interesante. Es verdad que siempre os digo lo mismo de los estudios, pues que a mí me parecen siempre muy interesantes para establecer lecturas, digamos. Este intentaba averiguar un poco cuáles eran los influencers que mandaban en España. Es decir, entre microinfluencers, nanoinfluencers, etcétera. Entonces, si tienes más de 100.000 seguidores, yo ya personalmente te doy la enhorabuena, porque eres del 5% de influencers más grandes en España. Algo que me parece muy meritorio. El resto, el otro 95% de influencers, tienen menos de 100.000 seguidores. Pero bueno, vamos a desglosar un poco más todo esto, ¿no? Entre 5.000 y 20.000, empezamos, esto corta en 5.000, de 5.000 en adelante. Bueno, pues entre 5.000 y 20.000 seguidores son el 41%. Es decir, casi la mitad de los influencers son, bueno, digamos, no influencers, ¿no? Y entre 1 y 5, que ya es, digamos, menos incluso que nano, sería el 36%. Y de 20 a 100, que serían ya los micro, son 18%. Entonces está claro que hay más microinfluencers primero que nanoinfluencers. Esto tiene mucho sentido porque al final cuando estás en tierra de nadie entre 1.000 y 5.000, no sé muy bien a cuáles considero influencers, a cuáles no, y digamos que es más difícil seguir y crecer. Al final necesitas unos números un poco mayores para seguir ahí. Entre 100.000 y 1 millón tenemos al 4,6% de los influencers, es decir, los macroinfluencers. Y con más de 1 millón, al 0,4%. Estos los llamamos, en este caso, vamos a llamarlos mega influencers. Porque en España ya sabéis que siempre os digo que, bueno, a partir de 1 millón, igual en Estados Unidos, por ejemplo, no tienes por qué ser mega influencer, pero es verdad que en España sí, porque, bueno, es más difícil alcanzar más de 1 millón, ¿no? Entonces, vemos como hay clases, ¿no? Clases de influencers. Algo que es así, hay clase media-baja, hay clase media, clase alta y hay clase muy alta. Pero la clase muy alta son solo un 0,4%. España no es un país que destaque por tener influencers grandes. Tenemos números muy pequeños. Y eso que me parece curioso porque el mercado es mayor. Por ejemplo, vamos a ver, respecto a Francia, al final el idioma en Francia, el francés, es menos hablado. Por tanto, nosotros tenemos más posibilidades de extendernos al mercado hispano gracias al idioma. Entonces deberíamos poder alcanzar mayores números. Sin embargo, ya veis, solo el 0,4% de los influencers en España tienen más de 1 millón de seguidores, que no son los números tan exagerados. Por lo tanto, vemos cómo les resulta difícil a la mayoría llegar a esos números. Pero, en lo que, a pesar de que en seguidores no seamos un país que destaque exagerado por acumular millones de seguidores, sí que destacamos mucho en engagement. Por ejemplo, los nanoinfluencers tienen un 5,2% de engagement de media. Y la media mundial es un 3,4%. Por tanto, estamos bastante por encima. Es que estamos hablando de que es casi un 50% más. No, es más de un 50%. Los microinfluencers a nivel global tienen un 1,4%. Y en España tienen un 2,1%. Por tanto, otra vez que nos encontramos con un 50% más que sus homólogos a nivel mundial. Esto habla muy bien de la salud de los nanoinfluencers y de los microinfluencers en España. Que yo siempre he visto como de verdad que destacan mucho en este país, porque creo que gusta mucho el contenido un poco más de nicho. Y en cuanto a los influencers, bueno, aquí
volvemos a encontrarnos un 50% porque la media global es un 1% de engagement y aquí es un 1,5%. Y ya en los influencers mayores es donde vemos que incluso funciona todavía más ese fenómeno de audiencia comprometida. ¿Por qué? Porque acumulan cifras mayores que la cifra mundial, muy por encima de la mitad. Por ejemplo, los macro tienen casi el doble. A nivel mundial tiene un 0,8% de engagement, no llega ni al 1%. En España la media es de 1,4%, que está muy bien. Y los mega, el doble, también. La media es de 0,9% a nivel mundial y en España es de 1,7%. Me parece muy bien. Y, por cierto, los mega influencers tienen mejor engagement en España que los macro influencers. Y además, la diferencia es mayor que a nivel mundial. Vamos un poco a las categorías. El lifestyle es el que reina. Los influencers de lifestyle son el 15%. Esto al final es común porque al final con lifestyle puedes tocar todos los palos y además siempre me ha parecido que es algo que funciona muy bien en España, pero es que te permite hablar un poco de todo. Entonces, las figuras que empezaron a nacer en las redes sociales y que a día de hoy pues, reinan, digamos, crean un poco contenido de todo tipo. Han podido hacer eso, que realmente es lo más factible porque al final puedes hacer un poco de todo y es más cómodo. A mí por lo menos me parece más fácil, más atractivo que solo limitarte a un solo discurso. Pero además, claro, ¿qué pasa? Que muchas figuras los imitan a los grandes. Entonces, a mí siempre me pasa. Yo en mis mentorías con influencers pues veo que la mayoría quieren ser lifestyle, que es lo más difícil. ¿Por qué? Porque es lo más masificado. Aquí lo vemos. El 15% son lifestyle. Muy difícil diferenciarte con lifestyle. Luego, el 8,4% son de música. Algo que me ha parecido curioso. El 7,7% de fotografía. Y los deportes de pelota juntan el 7,1% de los influencers. Esto tiene lógica porque, bueno, en España el fútbol sabemos que es el deporte rey y por tanto ya pues, los deportes de pelota recibirán un buen, digamos, chute gracias al fútbol. En cuanto al engagement, el sector que más engagement acumula es los de deportes de invierno. Esto es que me pareció súper curioso. Y luego por detrás el de deportes de pelota, con un 3,6%. El de invierno es un 4,9% de media. Y los deportes de carrera, un 3,2%. Así que, seamos claros, los deportistas son los que mayor conexión tienen con su audiencia. Curioso. Pero los datos están ahí. Y en cuanto a los seguidores, tenemos los seguidores más reales respecto al global. Es decir, han estudiado las cuentas que tienen bots, las cuentas que tienen seguidores falsos, etcétera, etcétera. Y un 68% de todos los seguidores de todas estas figuras son seguidores reales. Pero no solo eso, sino que solo menos de la mitad, 46,6% de las cuentas, parecían utilizar o tener actividades sospechosas, como puede ser, pues eso, tener bots, comprar likes, comprar followers, etcétera, etcétera. Solo 46,6% frente al global, que es mundial, que es el 55%. Dato preocupante a nivel mundial. Estamos hablando de más de la mitad de los influencers pues son sospechosos de realizar actividades, bueno, digamos, al borde de lo ético. Y bueno, esto es un poco la foto, la imagen de los influencers en España. ¿Quiénes son los que mandan? ¿Cuáles son los tipos? ¿Cuáles son las categorías? Un poco todo esto. Parece muy útil a la hora de diferenciarse, a la hora de este estudio, a la hora de buscar influencers con los que colaborar, porque te das ves un poco cuál es la fotografía global y cuáles son los que tienen mejor conexión con su audiencia, cuál es peor, todo. Me parece muy interesante y de verdad un estudio muy, 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 muy logrado por parte de Hype Auditor. Y hasta aquí ha llegado el episodio. Compártelo si crees que puede resultarle útil a alguien. Me ayudarás mucho y espero que también a la otra persona. Si quieres contactar conmigo, ya sea para cualquier asunto relacionado con el capítulo de hoy o cualquier otra cosa, puedes hacerlo por mail, hola@marketinginfluencers.com o en el contacto de mi web. Y además, si quieres contratar mis servicios, ya seas influencer o negocio, leer los artículos del blog o suscribirte a la newsletter con extras y contenido exclusivo, pásate por la web, marketinginfluencers.com. Tienes todos los enlaces en el texto del episodio, junto con mis redes sociales y las del proyecto. Nos vemos en el próximo episodio. Ya sabéis, todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes. Nada más. ¡Adiós!